¿Cómo es lo de Rafa, liberazo danos algún consejo de esos de abuelo? de meditación, respiración. Respiración. No, no, liberaros del ego. Eso es lo más importante. Libraos del Joder, ego, ¿qué sí. pasa? ¿Tuviste sesión ayer? Sí, todos los jueves por la noche. Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada al sector de la construcción. El podcast sobre BIM que ni un IDS creado por Chuck Norris se atreve a verificar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre BIM, tecnología, programación, IAS y a menudo nos reunimos para lamentarnos sobre lo ingrato que es este trabajo de BIM en todo su espectro. Yo no aguanto más. Sí, pero bueno, hoy vas en tono positivo. Hay que poner fin a todo este sufrimiento. Bueno, pues eso, No queridos mata. oyentes. Bienvenidos, una vez más, el becario BIM más redondo del panorama Eco, a tu servicio. Y como siempre, me acompañan mis dos coleguitas de podcast. La mano blenderiana que mece la cuna y acaricia el mástil de la guitarra, Mr. Gorgoritos del BIM, Rafael Tenorio. ¿Qué tal? Madre mía. Muy bien, muy bien. Aquí Pues esperamos encantado con esta presentación. Así me gusta. Y nuestro showmaster robótico, la IA capaz de decir ChatGPT en 300.000 formas distintas, el presentador sin diapositivas, Evelio Sánchez. que de verdad que lo de las diapositivas me va a perseguir toda la vida. Pues anda, que las 300.000 formas de decir ChatGPT. También. Mira, que si yo si hago la combinatoria de estas 7 letras, creo que no me salen tantas, tío. Porque tú en matemáticas no estás tan puesto, pero ya te digo yo que hay muchas, ¿eh? O sea, No sé, todas 7 las factorial, sácame la... una sola vocal y se puede decir de 100 formas distintas por lo menos. Y GAPT. No, a ver, yo simplemente ChatGPT y ChatGTP, pues no acabo de verle la diferencia. Llámame Ya, disléxico ya, ya, si quieres, ya, ya. pero los disléxicos también somos persianas. Bueno, pues la verdad es que hoy, querido oyente, no solo son presentadores en el podcast, hoy saltan al ruedo como protas de la telenovela. Porque estos chicos, acompañados de María López de Bustos, se tiraron a la piscina de la competición BIM del año. Una cosa llamada BIM Matón, que tengo que explicarte un poco qué es. ¿Qué es el BIM Matón? Espera, ¿y Pues por es, qué no está María aquí? no sé, no lo habéis llamado vosotros mismos. Se ve que os Ah, queréis hemos llevar llamado. todas las flores y las laudatios. Bueno, pues A el BIM ver a ver Matón... si va a estar haciendo en esta entrevista el mismo papel que hizo en el Bimatón. Qué malvado. Qué mala leche. Solo, mira, solo aguantarte para mí ya Besitos, es o sea, un María. trabajo fundamental. No, Bueno, no me ha pues nada. aguantado. Venga, aprovechando que el EUBIM convoca en Valencia a los personajes más granados de la Bimersfera, estos de Building Smart Spanish Chapter nos proponen o se han inventado trasladar el concepto de hackathon al mundo BIM, ¿vale? Así que mientras estamos por allí, pues nos convocan a unos cuantos, a los que queramos participar en esta competición y nos proponen un posible problema BIM para que tratemos de darle solución durante un periodo de tiempo establecido. Aquí hay que decir bueno, que el nombre completo y correcto de esto es, bueno, es Open BIM Maratón, Efectivamente. que no es, o sea, que es importante decirlo por el tema de utilizar estándares abiertos. Hombre, sí, perfecto. Pero bueno, no sé. No, Yo no, para no, mí que digo siempre le llamaré por... bimatón. Como ya he Ya, sí, sí, participado sí. y ya he pringado lo suficiente, para mí siempre va a ser bimatón. ¿Y cuál es la finalidad de un bimatón? Pues digamos que sirve para que Building Smart pueda un poco poner a prueba procesos, herramientas, procedimientos, estándares, en casos que están un poco más allá de lo que es una situación de fuego real. Eh, estirar los límites de BIM, ¿vale? De las herramientas y los estándares, en posibles casos de usos reales en los que, bueno, ponemos a prueba la madurez de todo este ecosistema, ¿no? Madurez de estándares, madurez de equipos, madurez de las herramientas. Con esas conclusiones, con esa información que recaba Building Smart, pues se puede tratar de mejorar las herramientas, mejorar los estándares, ver dónde están sus limitaciones, ver cuál es el estado de madurez de los equipos, etcétera, etcétera, y establecer nuevas líneas de trabajo. ¿Cuál es la modalidad en que se plantea un bimatón? Pues la de concurso. Se establece un criterio de baremación sobre los resultados obtenidos y al final, pues un jurado dice, ha ganado fulanito o menganito. Vamos, ha ganado el equipo A, B o C.
O Y, todos juntos. o todos juntos. O todos juntos. 2 años consecutivos. Sí, la verdad es que, bueno, en fin, se nota que no quieren pisar callos. Y Sí. como en todo concurso, pues al final hay un premio que el año pasado fue un poquito mejor que el de este año, ¿no? Así como, Sí, la verdad que sí. sí, ¿no? No sé. Bueno, lo cual ya te da la pista, querido oyente, de que esta es la segunda edición. El año pasado hubo una primera. El año pasado el equipo BIMRAS actuó como equipo BIMRAS, es decir, aquí estuvimos los tres jinetes del apocalipsis acompañados de otros tres secuaces, ¿no? Éramos seis, si no me equivoco. Dos No, secuaces. éramos Oh, 5. María, María y Marco, Marco. Marco Bar y María Marco López, Vara, éramos tres. María López y nosotros y tres. nosotros tres. Eso, pues Bueno, en realidad y vosotros dos. sí, Sí, porque efectivamente. teníamos aún relaciones Pero yo, públicas. yo- yo estaba allí El de año pasado medio éramos cinco y volante como al izquierdo. final el jurado se dio cuenta que realmente éramos cuatro y un tercio, pues decidió que eso por sí mismo ya tenía un mérito. Este año los equipos eran de tres personas, con lo cual, pues aquí un caballero de una forma honorable, elegante y realmente plena de sentido No común, lo acabes, decidió no dar lo un acabes, paso no lo atrás, acabes. Ese decidió dar caballero un paso decidió atrás. dar un paso adelante y unirse al equipo. Y un cobarde, Cobarde. Pecador, un poco algo de pecador. pecador, Bueno, vio, tengo que vio que decir, aquello se le hacía bola y dijo, sí, no, un no, para poquito estar sí, un sentado y poquito no sí. hacer nada, que lo haga otro. Mm. Y tal cual. Yo me postulé para tener el puesto de Belio el año pasado, pero se ve que no Pero ni fue de lejos, tío. ni de lejos pude, no me lo aceptaron, entonces pues nada. Y también como novedad este año, un participante podía participar, valga la redundancia, en remoto, ¿no? Online. Que de hecho uno de los equipos tenía un tercer participante Tercer bueno, participante, alias, o sea, es un que estaba en singular majestático, ¿no? O sea, A ver, sí es cierto que lo del participante en remoto tiene su historia, porque claro, detrás del participante puede haber 50, 50, un ¿no? Sí. equipo de... A ver, pero no, yo creo que no es una mala opción. no, esto es como en la Fórmula No. Uno cuando están los equipos remotos en fábrica, ¿no? Que dicen que puedes tener a 20 personas y giras así la cámara y hay 20 y... Hay 20 cada giro de cámara, ¿no? Exactamente. Hombre, a ver, no lo sé. Yo debo decir que en ningún momento estuve tentado de poner los requisitos en el canal de IFC Addict para que 1000 legionarios se pusieran al frente. Pero podría haber sido. A ese canal de IFC le llaman el canal de la IA de IFC, ¿no? Bueno, en realidad le llaman el canal que no duerme. El Pero canal que no duerme. claro, pero ¿qué esperas de un canal que tiene gente en todo el planeta? Bueno, Hoy me contactó uno desde Nueva Zelanda. ya. ¿De qué iba este año? ¿No? Pues este año la cosa giraba en torno a una sigla llamada IDS. Y para los que no conocen IDS y están escuchando este episodio, pues decir brevemente que IDS viene de Information Delivery Specification y viene a ser una fórmula que permite a un software realizar una comprobación de información contenida en un archivo IFC. Por ejemplo, comprueba que todos los muros que tienen la condición de estructural tienen una resistencia al fuego mayor a 60 minutos, ¿no? Esa sería una comprobación IDS válida, o sea, perfectamente realizable y verificable. Eh, en realidad, un IDS no es más que un archivo XML en el que en su interior tiene codificada cada una de las comprobaciones que el usuario quiere hacer a la base de datos de un archivo IFC, ¿vale? Ese archivo XML se carga en un software que al mismo tiempo que lee el archivo IFC, lee el archivo IDS, ejecuta una verificación y devuelve un informe con las entidades que han sido comprobadas según las reglas definidas en el archivo IDS y si cumplen o no dicha regla. ¿Vale? Creo que no sé si lo he explicado suficientemente sencillo, pero Hombre, a mí se me básicamente, ocurre más sencillo, creo. Es a decir, ver, tomas el IFC, filtras los elementos que quieres analizar, de esos elementos filtras las propiedades que quieres analizar y compruebas si se cumplen. exactamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene qué es lo que tiene de revolucionario? Pues que es la primera herramienta que nos permite hacer comprobaciones automatizadas y a gran escala de un modelo IFC. Y aquí creo que automatizadas es la palabra clave, ¿no? La palabra, el palabro. Frente a lo que significaba antes buscar y comprobar datos de entidades de un modelo a mano, pues IDS nos da un camino estructurado para verificar que la información que la información requerida, la que nos piden en las especificaciones de información del proyecto, está en el modelo. Y Yo está tal como aquí, piden el IDS. ¿Perdón? no, no, perdona que te interrumpa, que estoy incumpliendo mi propio
consejo antes de no pisarnos. Pero bueno, en realidad quiere decir que no es la primera herramienta que hace esto. ni mucho menos. Hay otras herramientas que también hacen eso, bueno, no son. Automatizadas, que puedas No, no. directamente... No, tampoco, tampoco. Tampoco. ¿Qué ocurre? Que, no, lo digo porque nosotros, bueno, llevamos usando las reglas de visualización por ejemplo, de Incolab de hace un montón de tiempo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que lo que, en mi opinión, o lo que yo creo que es, lo están estandarizando, es un estándar y un estándar abierto. Esa es la palabra clave. Entonces, que eso es claro, el valor enorme que tiene, ¿no? O sea, que en lugar de depender de fórmulas, de marcas comerciales que un día cuestan 0 € y después te cuestan 5.000 euros, bueno, pues esto es. Pero aclárame que las Smart Views de Vincolab no solo filtran, sino que puedes verificar que existe una determinada propiedad en cada uno de Sí, sus sí, Sí, sí. sí, claro, resultados. claro, claro. Si tú cuando defines una regla de visualización, una Smart View en Vincolab, por ejemplo, que es y habrá más, seguro. Pero bueno, lo que utilizo yo es Vincolab. Cuando defines una regla de visualización, una Smart View en Vincolab, un poco es lo que hacíamos en este Bimatón con BIM Vision IDS Maker. Es definir definir esa regla, es decir, que cuando cumples este requisito, cuando cumples este requisito, pues en el caso de Vincolab se colorea o se activa o se visualiza o se deja visualizar, ¿vale? Entonces sí, pero defines una fórmula digamos que cumple o no ese requisito, para que cumpla o no ese requisito, para evaluar si cumple o no ese requisito, A ver, sí, de es manera cierto. automática, así Es, que. es cierto. Y de hecho estaba pensando ahora mismo que incluso yo lo puedo hacer dentro de ArchiCAD sin necesidad ¿Ves? Claro. de ir a otro. Yo importo el IFC y a partir de ahí hago filtrados para filtrar los elementos que cumplan determinados Ujú. requerimientos. Pero también es cierto que efectivamente para mí no deja de ser como, digamos, extensiones de una herramienta. Pero efectivamente, aquí lo que importa es que esto es una estandarización. Es decir, que tenemos un lenguaje sencillo que es XML, donde se puede crear estas reglas y que cualquier software que se lo proponga puede coger un XML, coger un IFC y hacer las comprobaciones. Efectivamente. Claro, claro. Pero porque hay un estándar, que es Claro, el claro, tema sí, ahí. sí. O sea, no es tanto el hecho de que se pueda automatizar, que también, como el hecho de que hay ya un lenguaje que se propone como lenguaje de aplicación, digamos, universal para este tipo de tareas. Como decía Rafa, Vincolab ya tiene la posibilidad de hacer ese tipo de Y comprobaciones. Solibri también, sí, sí. Solibri tiene también muchísimo más avanzado. Eh, Supongo que Navis también tendrá la posibilidad de hacer comprobaciones. Las propias herramientas de modelado te permiten, con mecanismos más o Filtrar, menos sí. directos, hacerlos. Entonces, el tema ya no está tanto en la posibilidad de hacerlo, porque en el fondo el mecanismo es sencillo. Abro mi archivo, compruebo los elementos con un filtrado, esos elementos filtrados los evalúo contra un criterio manual o automáticamente y me da un resultado. Eso podríamos hacerlo. El tema está en que ahora tenemos una herramienta que lo hace, que además lo hace con relación o fijando el criterio en el esquema IFC y por lo tanto pues, se convierte en un estándar mucho más utilizable y sobre todo independiente de plataforma. Aquí, aparte, para mí, o sea, dentro de las partes de cambios o sea, cambio de las reglas de juego que implica la aparición de IDS, es que igual que empezamos o sea, los programas de medición hacían también lo mismo. O sea, se han planteado últimamente haciendo lo mismo también. Es decir, crear reglas de filtrado para aplicar eso en las propiedades. Pero crear reglas de filtrado. Entonces, si yo tengo las reglas, yo voy creando proyectos que reaprovechen esas reglas. Por lo tanto, cada vez los proyectos van a ser más estandarizados. Si yo tengo un estándar de partida como IDS, voy a tratar de crear proyectos, y tengo que hacer verificaciones con esas reglas, voy a tratar de crear proyectos y modelos que cada vez aprovechen mejor esas reglas. Por lo tanto, va a haber bueno, entiendo que va a haber una convergencia poco a poco de proyectos hacia esa estandarización, ¿no? Y de modelos hacia esa estandarización. Y eso me parece cojonudo, por otra parte. Bueno, pues, ¿qué pasaba con el bimatón de este año? Pues el de este año presentaba un contexto de caso de uso, que yo no sé hasta qué punto era real, me lo vais a decir vosotros, pero el enunciado decía que un ayuntamiento ha encargado el diseño de un edificio municipal y el equipo de diseño le ha entregado los modelos BIM del edificio. Sin embargo, el técnico del ayuntamiento no tiene los conocimientos necesarios para comprobar si los modelos han tenido en cuenta todos los requisitos de información iniciales.
Por esto, ha decidido encargar un servicio de asistencia técnica consistente en la revisión de los modelos BIM y, en caso necesario, la adecuación de los mismos para asegurar el cumplimiento de los requisitos de información. Ahí estamos. Entonces, lo que se pedía desde el enunciado era la digitalización de los requisitos de información que os daban en un documento de lenguaje natural mediante IDS, la validación de la calidad del modelo con IDS, es decir, si ese modelo cumplía con esos requisitos, la comunicación de incidencias mediante BIM Collaboration Format, enriquecimiento de modelos IFC para resolver las incidencias, es decir, me corriges el modelo IFC para que cumpla con los requisitos de información, la validación final con IDS para efectivamente verificar que se habían realizado esas modificaciones del modelo y que cumplía con los requisitos IDS, perdón, EIR, y los entregables finales del desafío, que era pues una presentación en la que teníais que contar un poco el proceso y cuáles eran vuestras conclusiones. A vosotros se os proporcionó un modelo IFC y los requisitos EIR del cliente en lenguaje natural, ¿no? Y Eso entiendo que es. esos requisitos de IR, que yo he mirado el documento, viene con todos los logos de Building Smart, pero ¿eran reales? ¿Era un extracto de los requisitos reales o era una realización para el específica El matón. sí, para el biomatón? Desconozco el antecedente de estas, o sea, de Porque el esos modelo sí que requisitos. era un modelo real, Sí, el entiendo. modelo, un modelo, dos modelos, de hecho, uno de instalaciones y otro de arquitectura cedidos por AMB, por la Área Metropolitana de Barcelona. Eran dos modelos reales. Desconozco si esos requisitos son, yo supongo que se han sido creados ex novo, ¿no? Para este ejercicio. De hecho, también esos modelos, los modelos IFC, fueron, digamos, tocados un poco para añadirle cosas a corregir, ¿no? Añadirle Sí, características o cosas a corregir. fueron estropeados, De alguna manera, sí, sí, artificialmente estropeados. sí, sí, Uf, vamos a entrar ahí en debate después que va a estar simpático. sí. Vale, ¿qué es lo que pretendía Building Smart con este caso en particular? ¿Vale? Promover el uso avanzado de estándares OpenBIM, es decir, IFC, IDS, BCF, y explorar el potencial de las Building Smart Data Dictionary. Demostrar el ciclo completo de gestión de requisitos, desde la definición y digitalización hasta la validación, comunicación y corrección de modelos. Ojo. Aumentar la concienciación sobre la importancia de la calidad de los datos en los modelos BIM para su posterior uso, y ofrecer una plataforma de aprendizaje práctico tanto para profesionales experimentados como para aquellos que se inician en OpenBIM, y fomentar la colaboración e intercambio de conocimiento entre los participantes. Así que aquí pues me saltan varias cosas, ¿no? que me vienen a la cabeza. Cuando visteis el enunciado y el material que se os daba, ¿cómo lo valorasteis? O sea, esto va a ser el cuento del año pasado, que era inabarcable y que eran necesarias 2 semanas para darle respuesta más o menos a lo que nos pedían, o era algo que se podía hacer en el tiempo que os daban. Y no sé, ¿qué correlación veis entre los objetivos de Lean Smart y el planteamiento de este bimatón? Bueno, mi sensación así, bueno, lo diré muy rápido para que también intervenga Evelio, si quiere. Mi sensación general es que el planteamiento de este año era mucho más abarcable, mucho más fácilmente abarcable que el del año pasado. Y realizable en una jornada, pues sí, posiblemente, o sea, sí, posiblemente sí. De hecho, bueno, ahora, ¿Os sobró igual. tiempo? ¿Os sobró tiempo? No, 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 fuimos no tanto como justos. nos. No, no, fuimos muy justos. Y de hecho nos quedaron ahí un par de corporaciones y demás. Pero yo creo que estaba lo que es el alcance del ejercicio mejor medido que bastante mejor Sí, medido que sí, el sí. año pasado. Eso es mi impresión. A ver, yo respecto a las instrucciones o del material y demás, yo es que nunca lo pongo en cuestión. En el sentido de, mira, estas son las instrucciones que hay que cumplir, pues vamos a Mm. intentar cumplirlas, sin más. O sea, nos adherimos a ellas sin criticarlas. Puestos a criticarlas, sí tendría, bueno, cuestiones que revisar. Pero en este sentido son tan buenas o tan malas como cualquier otra. O sea, como dice Rafa, en este caso el alcance era, no diré menos ambicioso, pero sí más Mm. realista. Y bueno, quizá pues, por comentar sí que un poco artificial en el sentido de que se nos daba el material bastante masticado, bastante más masticado de lo que yo me esperaba. Yo me esperaba un EIR escrito pues con lenguaje natural de verdad,
sea, no, en este caso nos dirigían muchísimo hacia dónde teníamos que identificar las claves de validación, nos dirigían muchísimo hacia qué elementos había que revisar, con lo cual, pues, hombre, está bien, pero ya denota un conocimiento del resultado o del camino mucho más amplio de lo que habitualmente te encuentras en un documento de este tipo real. Yo no me encuentro habitualmente que me digan que tengo que mirar en los elementos constructivos geométricos del modelo. Me encuentro con que me dicen que tienes que comprobar que esto cumple. No me encuentro con que tengo que revisar el parámetro no sé cuántos, no, tengo que revisar que los documentos, que el material tiene información suficiente para lo que sea. Entonces, la interpretación de las instrucciones era menos compleja de lo que yo esperaba. Que bien por eso, porque eso nos permitió un mayor nivel de agilidad, pero nada, es nada más. Respecto del tiempo, por lo que decía Rafa, o sea, es abarcable, no quita, pues que nos quedó, pues oye, las reglas de validación no las revisamos. Ujú. Se hicieron, se lanzaron y ya, no se comprobó en un proceso habitual, esas reglas se hubieran generado, se hubiesen comprobado por un tercero, se hubiesen aplicado y demás. Pero en ese tema yo creo que fue bastante razonable. Y respecto a la orientación, a los objetivos que establece la propia Building Smart para este BIM-matón, o sea, ¿creéis que demuestra, bueno, sí, yo creo que sí que demuestra el ciclo completo de gestión de requisitos, ¿no? O sea, de cómo Sí, pasa desde un papel hasta un a ver, hay una cuestión IDS. que a mí me cuesta encajar, así como efectivamente se comprueba que el IFC es un soporte perfectamente válido y que IDS es una herramienta de validación que, bueno, creo que no van a sorprender a nadie que digamos que es más que válida. Sí me entran dudas respecto a la inclusión de BCF dentro de la secuencia de trabajo. Está metido con calzador, ¿no? Ese Porque requisito. efectivamente, BCF, que es una herramienta tremendamente válida para, para trabajo, para interoperabilidad, más que para interoperabilidad, para colaboración, cuando estamos en un proceso de trabajo en simultáneo, trabajo colectivo en conjunto y en la misma Claro. ubicación y demás, claro, meterlo cuesta bastante. De hecho, a nosotros nos costó horrores. Bueno, es más, me consta que no solo a nosotros, que el BCF se generaba casi casi como entregable a partir de los resultados, Sí, no como entregable que sirviese como medio para llegar a los resultados. Porque a fin de cuentas, y tiene todo el sentido, si yo tengo a Rafa delante, y lo claro. tenía, no le voy a enviar una incidencia en BCF, hacérsela llegar, que la compruebe y que me la responda. Porque lo único que tengo que decirle es, Rafa, tienes eso. Entonces, ahí se hace difícil el encaje. De hecho, bueno, el único equipo que tenía gente en remoto, la comunicación no era BCF, era pues la Era comunicación impresora. era Au- unos cascos y un micro, igual que podemos estar cualquiera de Audiovisual, nosotros. audiovisual, como si Claro. estuviera en la sala. Yo entiendo que en ese sentido está un poco forzada la presencia de BCF. Sin más. Por el resto de estándares, creo que perfectamente válidos. El Sí, uso del Data Dictionary de Building Smart, yo creo que sigue sin tener el conocimiento que merece. Creo que es una herramienta fantástica, pero que está bastante infrautilizada. No sé si porque no se integra correctamente o porque definitivamente no sabemos para qué sirve. Porque a mí me parece una herramienta muy práctica porque, bueno, me ayuda a entender o a ubicar perfectamente elementos de mis archivos IFC, pero descubro que cuando hablo de esa herramienta como una herramienta de apoyo, pues mucha gente ya no es que no la use, es que ni la conoce. Entonces, incluirlo me ha parecido muy adecuado, pero es que tampoco había unas directrices muy claras de cómo incorporar esa herramienta dentro del flujo de trabajo. Que no la hay, ojo, que no la hay porque a fin de cuentas es una herramienta como puede ser, pues lo que sé, el consultar en Google. O sea, tú lo Claro. haces cuando lo necesitas. Claro. Y una cuestión que me planteo aquí es que vosotros habéis eso, fuchicado en los documentos de Fuchicado, concurso, me gusta el fuchicado, es término decir, técnico. sí, sí, fuchicado, es un trasteado. Sabes que fuera de tu entorno
En rural no Sí, es entonces un ya, término. efectivamente. Bueno, pues trasteado en la documentación de concurso, especialmente en el modelo, ¿no? Y no sé si podéis hacer, o sea, haceros una idea de cuál es el grado de madurez BIM que se trasluce, ¿no? Especialmente en los modelos que os dieron. Porque yo creo que efectivamente la documentación que venía en el EIR, en ese EIR, era más generada ad hoc para el concurso que otra cosa. Teníais un modelo real, ¿vale? Y un documento de requisitos de información. Eh, el modelo del año pasado, pues, era un cacao maravillado, no sé si lo recuerdas, ¿no? Había vigas y pilares utilizados como carpinterías, había elementos, o sea, era elementos fuera de toda clase lógica que pudiese ser A la ver, que le el modelo que nos dieron correspondiese. era bastante bueno, bastante bueno. El hecho de que viniese de una administración como Área Metropolitana de Barcelona, ya te lleva a pensar que es una administración que tiene unos requisitos o que tiene una capacidad de El año entender. pasado también venía del AMB, si no Sí, bueno, recuerdo pero en mal. este caso creo que era un proyecto más, bueno, no tengo claro cómo de real era, pero me dio la sensación de que eso, que es un proyecto que tenía más trabajo encima. No sé tampoco si, ojo, porque esto es imposible saberlo, si el trabajo que tenía era de que no se había destrozado tanto como el del año pasado, porque entiendo que estos modelos también hay que prepararlos para el concurso. En todo caso, era un modelo que estaba muy razonable, con unos criterios de información bastante claros, que no homogéneos, con unos criterios de información bastante bien usados, aunque con errores que, claro, uno no puede. Yo no sé si debo responsabilizar al autor del modelo o al autor del modelo del concurso de los errores que había. Cosas como pues, que las plantas se llamen P01, P-01 y el criterio sea que sean P entre corchetes el número de plantas. El número. Entonces, ese Ujú. tipo de cosas, sin tener delante al autor del modelo de concurso, no sabemos qué modificaciones sufrieron. Pero bueno, estaba, yo creo que bastante bien, bastante bien. Claro, en el Desde luego, caso, perdón, Rafa, no, bastante no. lejos de algunas barbaridades que nos encontramos en licitaciones públicas. No, iba a decir que en mi caso, claro, yo no tuve el tiempo suficiente para evaluar si el modelo estaba correcto o no. Aparentemente tenía buen aspecto, ¿no? Me parece los dos IFCs que nos dieron, pues constituían un momento, un modelo que tenía un buen aspecto. Pero como nos metimos desde el minuto uno con el objeto del concurso, digamos que por lo menos mi análisis iba directamente a buscar las A fallas lo que nos pedían. a lo que nos pedían. Entonces, pues claro. Pero sí, el aspecto general de los dos IFC del modelo era Bueno, bueno. sí, pero cuando sacabais reglas y las validabais, ya veías si la calidad del modelo era lo Pero es lo que, suficientemente lo buena. que decía Evelio. Claro, al final, ese modelo, que puede ser excelente en la entrega a la administración correspondiente, ha sido precocinado para el concurso. Entonces, no sé hasta qué punto, pues esas fallas que son de la entrega del modelo o son eso, o son precocinadas. Entonces, pues bueno, se pierde un Sí, poco, seguramente. Piensa cosas como que había muchos elementos que no estaban en la planta que le correspondían. por ejemplo. Que eso lo ves y dices, ostras, menudo error en el modelo. Claro, lo que pasa es que uno de los criterios que había que comprobar era si los elementos estaban en la planta que le correspondía. Con lo cual, yo eso lo he achacado directamente al cocinado del modelo. Si eso viene de serie, pues hombre, tiene más Tiene peligro. mala pinta, ¿no? Eso no es un error que se puede Claro, yo cometer. muchos de los errores los achacaba a que se habían cocinado para Claro. precisamente darnos trabajo. Claro, pero yo entiendo que cosas como tener una batería de elementos que son element proxies o no, o que son, No, pero no había, bueno, no recuerdo que hubiera muchos. o algo que debería ser una ventana y que esté como un pilar o una cosa así. Mira, estas comparaciones sí que las hizo María con Vincola precisamente, y creo recordar por lo que nos comentaba que pues ese tipo de clasificación se daba más en el modelo de instalaciones que no en el de arquitectura. Ya.
Bueno, y otra cosa, ¿no? Que tiene más que ver con perfiles y con roles. Cada equipo, por composición, lo habías dicho antes, estaba conformado por 3 personas y una de ellas podía estar en remoto, si no me equivoco. Vuestro equipo, nuestro, yo voy a decir nuestro porque es el equipo Vinras, no hay que joderse. Pues Era sí. insiders, era insider. Y además tuve allí un papel fundamental de apoyo, supervisión, ánimo y robo sistemático de cafés y bocaditos. O sea que No, yo eso no era justo. Llegabas a coger un bocata de tortilla y ya no estaba porque se había comido aquí el, A mí no me miréis, yo no me el tomo. compañero. No, 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 no. no, el compañero me refiero a Rogelio. Ah, bueno, Rogelio. sí, efectivamente. Hombre, yo tenía que daros, o sea, para que no perdáis el tiempo, ¿sabes? Pensando en que hay un bocadillo de tortilla y estés Debo, concentrado. debo O decir que hay, los bocatas del año pasado estaban más ricos. Sí, eso es verdad. No ahí queda, sé, a ver, ninguna ahí queja al queda. respecto. De No, hecho, qué va, qué de va. hecho nos sentamos, empezamos a trabajar como a las 10 o así. Yo a las 4:30 me di cuenta que no habíamos parado para comer. No hemos tocado la comida, sí. Y no, no, he dicho no habíamos parado para comer. Bueno, Porque yo eso sí. efectivamente me había ido surtiendo a intervalos regulares de todo tipo De de madrugada, habituallamiento. de Pero forma el hecho es que, sistemática y sin parar. claro, me levantaba, agarraba un bocata, un trozo de lo que fuese y me sentaba para seguir trabajando mientras lo Te masticaba. recuerdo, querido Rafa, que yo comí fuera, o sea que no os robé bocadillos. No, no, era broma, era broma, era Ya broma. lo No, sé, pero ya lo sé. fíjate Te que portaste eso sí bien. que, vamos a ver, y yo lo he puesto en la encuesta que he enviado nos mandan una encuesta después del Bimatón para ver cómo lo hemos visto. Y yo sí lo he puesto que hay un aspecto que reconozco que es complicado de gestionar y más con las instalaciones en las que estábamos. Recuerdo que estábamos en medio de un pasillo muy ancho con unas mamparas, pero que no deja de ser un espacio completamente permeable. Pues digo que una situación que a ver, es a la vez incómoda y alegre, que es el hecho de que como estás allí a la vista, todo el mundo pues, pasa por delante y cualquiera se acerca a saludar. Evidentemente con la mejor de las intenciones y demás, pero reconozco que es un pequeño incordio el Ah, tener a porque este año alguien. trabajabas, no como el año pasado. El año pasado no No, solo, claro, a mí no el año solo. pasado no pero fíjate, el año pasado en cuanto el me di año- cuenta de que molestaba, me fui. ¿Qué dices? Si no, nos los traías al No, monitor. y el año pasado también dije lo mismo, que lo de las instalaciones A tan mí, permeables es un problema. Es a un mí me problema parece porque que es la gracia que tiene también. Pero no tiene solución, no tiene hasta cierto solución. punto, y te recuerdo, Rogelio, que os mandé callar a ti y otro que estaba contigo, no recuerdo quién era, eh, de forma un pelín brusca. No, a Eh, mí no me mandas, no, no es verdad. Te No, engaña la pues memoria, a mí no me yo, mandaste yo me callar. quedé con la idea de que os había mandado a la mierda. No, no, Pero entonces simplemente lo pensé y os dije, por favor, os importaría bajar el tono. tampoco, no, 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 para nada. Sé que me tienes en tus oraciones, pero no, No, a ver, sé hubo que ningún roce, ninguna simplemente cosa. eso, que es complicado vale, ese balance Claro. entre visibilidad y cercanía y Te vi estresado este año, no como el año pasado. Este no, año te vi mucho estresado más nada, estaba enfocado, enfocadísimo. enfocado, sí, Claro, enfocado y tiene estresado. difícil, claro, esa visibilidad tiene difícil solución. A no ser, difícil solución a no ser que pongas medios económicos que a lo mejor no tiene objeto ponerlos para esto. Es decir, tiene sentido meternos en un aula y hacer o sea, y No, el retransmitirlo en sitio yo creo que es streaming. no, el sitio No, yo creo que es muy acertado porque estamos claro, en un sitio claro. visible. Visible, claro. E insisto que reconozco la dificultad y a mí no se me ocurre cómo resolverlo. Más cuando, pues, de 260 participantes en el UBIM, igual conoces a 200. Entonces, se hace difícil que de esos 250 no pasen por allí. Y de esos 50 que 10 no se paren a, hombre, saludar, interesarse y demás, es imposible. Claro. Otra cosa es que gorroneen el café, que eso ya Eso ya toca más las me narices. toca más las narices. Y esa A ver horchata que si va a había ahí ser. puesta era nuestra. La horchata era nuestra, no era de nadie Ah, más, ¿eh? teníamos horchata, no Teníamos llegué a horchata, sí. probarla. Voy a probarla. Yo no la probé, qué triste soy. Pero mira, ¿cómo se llaman esos, los zurullos estos Cals- alargados? los fartons, ¿no? Los fartons sí, creo que sí que probé uno. Bueno, el caso es que, hablando de equipos, digamos que la composición del equipo de Inras era un pelín diversa, ¿no? En cuanto a habilidades y competencias. Estaba la expertísima en Revit, María, que se sabe todo lo que hay que saber del software y un poco más. Para lo que Un le Blender, sirvió. claro, es que, en fin.
pero bueno, no sé por qué no le No, sirvió no, cuando lo todo digo el mundo porque este dice año no hubo modelado claro, ni cuando cosas de todo el eso. mundo que dice que Revit es BIM, Bueno, pues no, BIM hay es Revit, rumores al perdón, que BIM es respecto, hay Revit. rumores. Bueno, un Blender llano de Pro como Rafa y un IFC Adicto como Evelia. O sea, Bueno, tenemos una mezcla muy compensada. eso Sí, sí. es. La conclusión que habéis sacado es qué tipo, o sea, la pregunta que yo os hago en función de lo que habéis, palateado, sí, probado, ¿verdad? Paladeado, Testeado allí, ¿vale? ¿Qué tipo de perfiles? paladeado, 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 testado, paladeado. probado, en fin. ¿Qué tipo de perfiles eran necesarios para sobrevivir al intento? O sea, Cualquiera. Claro, no, eso. cualquiera no. Sí, cualquiera. A ver, nosotros No. creo que estábamos bastante bien Yo equilibrados. creo que para por resolver o sea, para trabajar con IDS es cierto un conocimiento bastante profundo del esquema IFC. Bueno, Por lo yo no tanto, sé ya si no vale bastante. cualquiera. Ya no vale cualquiera. Un conocimiento de IFC sí. Y eso, a ver, lo sabes bien. Yo hace un año, en la edición anterior de UBIM, hice la prueba. Les dije, estábamos hablando de IDS, tú y yo, y preguntamos quién conoce el IFC. Levantaron muchos la mano. ¿Quién lo ha usado? Levantaron algunos menos. ¿Quién lo conoce? Cada vez menos. ¿Y quién lo podría modificar internamente? Prácticamente ninguno. Entonces, el hecho de que no conozcas el formato, de que no conozcas el esquema, sí supone una barrera de entrada para definir Pero muy esos, gorda, ¿eh? esas variaciones. Bastante importante. Pero dicho esto, nos ofrecemos encantadísimos a redactarle las variaciones IDS a quien corresponda. Y lo digo, además de por motivos evidentemente profesionales, porque es que no entiendo que sea de otra manera. No se me ocurre que todos los modeladores BIM tengan que saber absolutamente de todo, ni todos los BIM managers tengan que saber absolutamente de todo. Tendrán que saber qué pedir. Y tendrán que saber qué pedir y entender por qué lo que piden se entrega o no se puede entregar. En ese sentido, yo que abogo por una especialización importante, reconozco que hay que, bueno, me gusta más el perfil en T, creo que había, o en Peine, que había comentado Rafa en más de una ocasión, un conocimiento general muy amplio y un conocimiento vertical bastante profundo en determinadas cuestiones. Entonces, en nuestro caso, yo creo que estábamos bien armados. Además, debo decir que la elección del software fue completamente consciente. Elegimos trabajar Mm. con Blender por una cuestión, pues, no sé, de estrategia, de convencimiento o de, si quieres, de filosofía. Y tan contentos, vamos, el resultado buenísimo. Yo sí que quería decir también, bueno, no es que, vamos a ver, con respecto al conocimiento del esquema IFC y de IDS, por supuesto, cuanto más lo conozcas, mejor. Así podrás pues ir a más a tiro fijo, ¿no? Ser más resultado en tu trabajo. Pero sobre todo, yo creo que lo más valorable en este tipo de ejercicios es tus recursos. Es decir, tus recursos me refiero a tu capacidad para poder moverte entre software, ¿no? Por ejemplo, o oye, pues no sé, yo por ejemplo no tengo un conocimiento del esquema IFC, o sea, es muy somero mi conocimiento del esquema IFC, pero bueno, conocer o sea, dónde buscar lo que me hace falta del esquema IFC para poderlo implementar en las reglas de comprobación. Pues eso me ayudó a poder realizar el ejercicio, ¿no? Creo que eso es tan valioso como el conocimiento del esquema, por ejemplo. Y fíjate que en muchos de los requisitos no era tanto porque ya digo que estaban muy enfocados, estaban muy dirigidos y ya te daba digamos que el margen de movimiento era bastante escaso. No era tanto el problema de entender dónde había que buscar los requisitos, como entender qué requisitos nos estaban planteando. Ujú. O sea, leer el Exacto. requisito. Realmente el problema no es una vez que defines la propiedad, localizarla. El problema es llegar a definir la propiedad. Llegar a discernir qué elementos tienes que filtrar. De hecho, a mí me lo comentó un par de veces David Delgado cuando le planteaba algunas dudas. Él me decía, joder, es que siempre que vengo aquí te veo con la ventana de aplicabilidad. Recuerdo que en IDS tenemos Mm. básicamente tres zonas, tres aspectos que son criterios generales, aplicabilidad y, ¿cómo se llama el otro? Requisitos, ¿no? Requirement, ¿no? Requisitos. Requisitos, Requisitos. requirements. Entonces,
En aplicabilidad es donde está la chicha, o sea, en saber cómo identificar, cómo filtrar, cómo trasladar lo que te dicen de palabra a lo que necesitas identificar correctamente. Y ahí había sí un cuello de botella importante. Es que es la madre del cordero eso, efectivamente. O sea, Claro, como es decís, que por eso digo que es Claro, necesario. claro, claro. Pero no tenía que ver tanto con IFC, que sí, sí, también, que también, como pero interpretar cómo eso llegaba al IFC. No, no, tiene Eh, claro, efectivamente, pongamos, cómo traducir una cosa que se está pidiendo en la propiedad o el atributo necesario para comprobar en IFC. O sea, que es que necesitas saber que efectivamente eso se puede convertir en un atributo, en una propiedad y cómo se llama y en dónde está en el esquema. y evidentemente, en ese paso, cuanto más profundo sea tu conocimiento de IFC, más ágil vas a ser, más probablemente más directo vayas a ir. Imagínate que te piden un ayuntamiento que traduzcas su normativa urbanística a criterios IDS o que traduzcas su normativa urbanística a comprobaciones que se puedan hacer en un IFC. Esto que además yo creo que para los Digital Permit estará siendo un rompedero de cabeza. Pues si tú quieres hacer eso, ¿necesitas saber mucho de IFC? Igual no, pero ayuda muchísimo, tanto como que si no sabes de IFC o si tienes un conocimiento somero, pues probablemente los resultados tengan que ser revisados una y otra vez, refinados una y otra vez, hasta dar con el punto adecuado. Si sabes, pues lógicamente vas a tener un enfoque más claro de cómo pasar de ese lenguaje natural de la normativa a un contexto IFC en el que sabes localizar qué elementos y qué datos tienes que extraer. Y en ese proceso, ¿cuánto de iteración hubo y cuánto de me ha funcionado a la primera? lo que nos cupo. Claro, a ver, de hecho lo, Porque, lo comenté al principio, Rogelio. Nosotros en un proceso normal hubiésemos hecho una revisión de reglas que no hicimos. Las reglas que validó Rafa están validadas, están. Las reglas que validé yo, validadas No, pero yo están. hablo en la generación de reglas. Esta regla me ha funcionado desde el principio, esta regla está mal y no sé por qué. Bueno, Eh, eso un constante, pero también es cierto que nuestro proceso era, teníamos, bueno, lo he publicado en algún sitio, teníamos un Trello con todas las reglas que teníamos que cumplir. Íbamos pasando las tareas, las reglas, por las distintas listas y había un momento en el que si te enganchabas mucho con una regla, la devolvíamos a la claro, lista del principio y te ponías con otra. Entonces, pues, bueno, ni tan mal. Pero mm, sí, hay esa ida y vuelta, en muchos casos sí que lo hay, claro. no, no, quiero decir, pero claro, claro, la cuestión es hasta qué punto era necesaria la iteración o Es básica. necesaria. Es necesaria. Es necesaria porque muchas veces no tienes. A ver, no, dime tú, Rafa, yo creo que es necesaria porque no siempre tienes en ese rugir del momento, no tienes la cabeza como para centrarlo claro. De, suficientemente. de hecho, es que, bueno, es inevitable, de hecho. Es inevitable. O sea, ese proceso de iteración, porque la traslación de los requisitos en lenguaje humano a los requisitos, o sea, a la aplicabilidad y requisitos del esquema IDS al estándar IDS, no es directa, es decir, sí, no es directa, no hay una traducción directa, entonces hay que pensar, bueno, lo que estamos hablando todo el rato, pensar cómo traducir una cosa, un lenguaje a otro, eh, que muchas veces no tienen, eso no, la mayor parte de las veces no tiene correlación directa, digamos, entonces tienes que buscarte cómo dar la vuelta a ese lenguaje del IDS para que refleje el requisito. Entonces, eso te implica o te obliga a iterar hasta que das con la tecla. Hay traducciones que son mucho más directas, mucho más sencillas, pero hay otras que no, que implica esta iteración de la que estamos hablando. ¿Y qué es lo habitual en cualquier trabajo? O sea, hay temas en los que si tienes que hacer comprobación del tipo que sea, imagínate, pues tengo que comprobar la norma de incendios de mi localidad. Tú arrancas con unos presupuestos que tienes en la cabeza que ya implican que tomes decisiones de diseño, Mm. pero una vez que tienes el diseño acabado, lo revisas conforme a las reglas para ver si
todo cumple y habrá cosas en las que digas, ah, no, mira, esto hay que cambiarlo porque resulta que, yo qué sé, pues la puerta que yo había puesto de 92 no cumple porque la ocupación es mayor de no sé cuánto. Pues es una iteración. No sé, ese proceso es el proceso inherente al diseño de cualquier elemento con este nivel de incertidumbre. Me viene a la cabeza pues una condición de precariedad, y es que cuando queríamos evaluar, queríamos seleccionar, entre comillas, todos los elementos en el modelo, ¿no? Que no encontrábamos en el esquema, en el estándar IDS, una manera, eh, no digo directa, pero sí evidente de hacerlo para chequear, validar un requisito concreto. Y entonces tuvimos que ir sí, al atributo tag, ¿no? De los elementos para poder. Efectivamente. Claro, eso a mí se me hace contraintuitivo. Eh, Vale, yo me estaba reservando eso para el final, ¿no? Para la Perdón, parte vale, vale, vale. Ok, ok. de pero Justo lo del tag, no me digas. lo del tag y lo de, no, un par de cuestiones más que yo creo que saltaron allí a la hora de resolver Pues si quieres, lo hablamos al final, A sí, ver, sí. sí que saltaron algunas costuras sí, del esquema, eso ¿eh? es, pero déjalas para el Pero final. también era el objetivo, ojo. Claro, claro, Vale, pero vale, eso vale. lo hablamos ahora dentro de un ratito. A mí lo Ok, que, ok. Vale. lo que me queda antes de llegar ahí es la parte de validación y de resolver las incidencias, ¿no? O Mm, sea, la verificación la hicisteis con Blender, con Bonsai, y directamente después la edición del modelo para corregir las incidencias también la hicisteis con Bonsai. Faltaría Aquí, más. aquí a mí me parece una cosa extraordinariamente significativa, porque yo creo que más o menos de lo que vi del resto de grupos y de lo que me parece que incluso salieron de las valoraciones de Building Smart en los resultados del concurso, en esta parte arrasasteis sin contemplaciones. O sea, sobre todo en la parte de resolver las incidencias. Y la conclusión que me llevo es que Bonsai sale aquí como un puñetero campeón de. Como A el as de ver, no podía ser de otro modo, ojo. Ya, ya, No ya, sí, podía sí. ser de otro modo. Quiero De hecho, decir, nuestra elección de software fue consciente en ese sentido. totalmente. Tanto Rafa como yo somos plenamente conscientes de las capacidades que tiene Bonsai para modificar un modelo de IFC, sobre todo de las capacidades que tiene para gestionar la información de forma gráfica y cómoda. Y caramba, pues era la herramienta editar lógica. el modelo y la facilidad que tiene para editar el modelo. Sí, 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 sí. No, debo decir que, y puedes creérmelo, no paré mis ojos ni un segundo en las pantallas de los otros grupos, ni un segundo. No sé ni con qué validaban, ni con qué generaban los IDS, ni con... No sé absolutamente nada de ellos más que estaban del otro lado de la mesa. Entonces, en ese sentido, no sé con qué herramientas trabajaron, ni con qué herramientas... La edición del modelo creo que se lo hicisteis vosotros. No creo, ¿eh? Pero Yo bueno, creo que independientemente de que haya sí. sido así, la solvencia de Blender más Bonsai como herramienta de gestión de información IFC, hombre, yo creo Hombre, que es la he que defendido no siempre con la misma intensidad, pero desde luego de un año a esta parte, sin duda ninguna. Es una Bueno, es que herramienta que suple perfectamente. Ojo, con las distancias que hay, a Pincola o a Solibri, para mí el flujo de trabajo es más que solvente y desde luego, vamos, sí se ha demostrado que es una Colab no me grandísima. permite editar el modelo, sí. No, pero bueno, para digo chequear. por muchas cosas de validación y demás y de comprobaciones. Bueno, es que fijaos, bueno, desde mi conocimiento, en fin, fijaos cómo sería si no el proceso de no hacerlo con Bonsai, ¿eh? Que lo quieres hacer con otro tipo de modelador, hacer estos cambios. Tendrías que modificarlo en Revit, ArchiCAD o el software de autoría que sea, exportar a IF, perdón, a IFC y comprobar Y otra vez. O probarlo sea, otra Eso vez. sería peligrosísimo, claro, peligrosísimo. o sea, farragoso y peligroso. En Bonsai con Blender. Lo haces en el IFC, o sea, en el mismo Es IFC, trivial. es trivial, efectivamente. Es cambiar la propiedad, el atributo y además hacerlo en bloque y ya está. Es mucho, o Sobre sea, todo que lo haces contra el modelo IFC. eso es No contra lo haces contra una interpretación del modelo IFC que eso después vas es, a volver a interpretar para generar el IFC. exactamente, ¿no? O sea, La te ahorras, alternativa, perdona, perdona. No, 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 la perdona. alternativa más viable, sin herramientas específicas para editar el IFC, que las hay, yo creo que pasa por el bloc de notas. Fíjate, fíjate cuál es la distancia, ¿eh? Porque el proceso de importar ese IFC en un modelador, el que sea, modificar la información
dentro de un modelador que no están preparados específicamente para gestionar información, sino para gestionar geometría. Regenerar esa información en un IFC nuevo y volver a validarlo supone un flujo de información con unas posibilidades de pérdida de datos importante. No, Y ojo, ahí, no de pérdida de datos porque IFC vaya a perder la información, sino porque en el proceso de importación, modificación, exportación, estás cambiando de forma significativa el modelo inicial. y el editor de ACA, de IFC, No lo hemos igual. usado. Claro, o sea, quiero decir que yo creo que las únicas dos herramientas válidas para esto eran Blender y el editor de ACA. Y yo sé que otro grupo fue por el editor de ACA, porque, y de hecho lo utilizo como IFC, como creador de IDS y validador, todo junto, porque está todo dentro de la misma herramienta. Y probablemente también lo haya utilizado para editar el IFC, ¿no? Pero que es que aquí realmente sale un super mega campeón que es Bonsai. Y oye, igual había que mandar un ramo de flores a John Gould. A lo mejor un ramo de bonsaicitos. Un bonsai, sí, un bonsaicito. Un bonsaicito. Y yo creo que para terminar, pues eso, lo que estabais hablando antes, ¿no? Nos viene súper bien el tema de lecciones aprendidas. Mm. Vosotros en vuestra presentación de conclusiones hablabais de la importancia de IDS y le dabais las gracias porque permitía procesos trazables, verificables y escalables. Pues chico, como solo lo mencionaste y no lo explicaste, pues estaría bien que lo explicarais ahora. Dijimos eso, Rafa. Sí, Hostia, trazables entiendo perfectamente lo que es. Puedes Trazable documentar, seguro porque tú puedes puedes saber dar qué perfectamente. información es la que cumple y cuál es la que no. No, y además Verificables también, porque dar los pasos. el Puedes documentar proceso lo puedes comprobar en todo eso. caso, en todo momento. Tú puedes saber, Bueno, en eso es verificable. claro, en todo momento puedes saber qué estás haciendo. Y escalable yo creo que es el punto clave. Escalable es la parte en la que dices, ostras, es que esto vale la pena. La posibilidad de generar una validación específica que es de aplicación a toda la documentación IFC que te llega, es brutal. O sea, me da igual si el IFC es de una vivienda unifamiliar o de un edificio de 50 alturas. Hay criterios que yo puedo comprobar perfectamente con el mismo esfuerzo. Después me tocará pues revisar los informes que se generen, me tocará revisar que la aplicación está siendo correcta, me tocará explicar muchísimas cosas, pero la escalabilidad la tienes ahí. Y si además aquí le metes cierto nivel de automatismo, algo así como eh, que sea el propio sistema el que se encargue de comprobar el IFC y mandarte un mensaje si eso está correcto o no, o darle paso si eso está correcto o no, que no es algo tampoco de ciencia de cohetes, ya, bueno, apague y vámonos, porque tienes encima de la mesa la posibilidad de que tú no tengas que comprobar los modelos, salvo que hayan pasado una serie de requisitos mínimos. Y a partir de ahí empiezas a trabajar tú. Pero esos requisitos mínimos no te han costado más esfuerzo que la redacción inicial de esos IDS y la habilitación de un procedimiento que te permita automatizar ese La proceso. escalabilidad para mí también está desde el lado del creador de contenido, del que crea los modelos. Y cuando hablamos de modelos, hablamos de geometría de información, precisamente, en el tema de que, oye, yo sí sé que tengo unas reglas, puedo ya desde el principio del proceso de creación del modelo orientarme a cumplir esas reglas. Eh, Ojo con eso, porque fue un comentario que se hizo sí, en el Congreso. Se comentó el tema de sería bueno que la empresa promotora, que el propietario, y facilitase a los, a los modeladores o al responsable de los modelos los criterios que tiene que cumplir. Yo no acabo de ver que eso sea. bueno, pues yo lo tengo, yo para mí lo tengo clarísimo. Quiero decir que Sí además veo que es un beneficio, pero no creo que sea me vas responsabilidad a del. pedir unos requerimientos de información, me los puedes pedir ya directamente en IDS y yo los traslado a Sí mi que te los puedo, proceso te de... los puedo dar. Otra Ah, cosa no, es que tenga sentido que lo haga. sí, tienes Porque todo el sentido del en el mundo. fondo eso lo que hace es, oye, mira, si tienes que cumplirlos, yo como cliente te voy a decir que tienes que cumplir 5 aspectos, tú como proveedor lo más posible es que te restrinjas a cumplir esos 5 aspectos. Por supuesto, que es lo que está en el contrato. Claro, bueno, pero Por es que, supuesto, es faltaría que más. Que me lo ento- digas para- tú, además, faltaría más que me lo digas tú. bueno, sí, pero entonces te digo, entrégame un buen modelo.
pero el buen modelo va de por sí. Quiero decir que Yo te pongo los requisitos, yo te pongo hay otra requisitos. serie de requisitos que tú sabes que no son trasladables a IDS, por lo tanto, o sea, que no son excluyentes, son concurrentes. Yo hay determinadas cuestiones de modelo y de los requisitos que no voy a ser capaz de trasladar a IDS porque son Vamos a ver, a mí lo que me da computación. pánico en estas situaciones es que haya agujeros en los requisitos, que los hay siempre. Y Yo que entiendo con la excusa de que, claro, como tú no me has dado los IDS correspondientes a ese requisito, yo no lo he cumplido y por lo tanto contractualmente no me veo obligado a cumplirlo. de quién es la responsabilidad precisamente del que compra, como has dicho tú muchas veces. Así es que me encanta utilizar lo que dices tú en tu contra. Es un deporte de riesgo, pero a Bueno, veces si es de está genial. riesgo, te la juegas, pero vamos. A veces está genial. Y respecto a lo que decíamos antes de estirar las costuras de IDS, vosotros comentabais una que a mí me parece bastante flipante, que es que seleccionar todas las entidades de un determinado tipo, pues hay que dar un rodeo bastante importante. A mí me parecía que hay otra que también es bastante sorprendente, no poder seleccionar en exclusión, es decir, dame todos los muros que no tengan resistencia al fuego, ¿no? Sí que puedes. Sí, a mí lo que lo entendí allí en vuestra. No, de hecho, no. No, pero no lo planteas Sí, así. porque el Es que no requisito, tengan valor, sí, claro. efectivamente. O sea, tú Ya, puedes, tú no puedes sé seleccionar. el ejemplo. Selecciona Aquí, todos los elementos que no sean IFC walls. Aquí hay yo veo dos cosas. Primero es la pericia del operador, que es cuestionable en mi caso, quiero decir, ¿vale? Es decir, o sea, sí, antes ponía en valor la capacidad de tener recursos para poder cumplir con el ejercicio, para completar el ejercicio, está bien. Pero la otra pata de este banco es el conocimiento de, bueno, de estos dos lenguajes, de estos dos estándares. Entonces, bueno, pues conocerlo en mayor o menor medida, pues te ayuda, conocerlo mayor medida, mejor dicho, te ayudará a poder traducir los requisitos con mayor solvencia. Eh, Eso por una parte. Después también está, claro, nosotros para crear las reglas utilizamos una web app, un software en definitiva, que es, bueno, pues que también tienes que conocerlo. No digo que tenga limitaciones de software, digo que tienes que conocerlo bien para poderlo, aunque es muy sencillito, pero tienes que conocerlo bien para poder, pues eso, redactar bien las reglas de comprobación. Entonces, bueno, pues efectivamente hay que ir trasteando, iterando hasta que das con la tecla. Y en el caso de este que decíamos antes de para seleccionar todos los objetos de un modelo, utilizar el atributo tag, eh, claro, a mí me parece contraintuitivo, pero quizás, como digo, voy al primero de los defectos. Quizás es problema de mi conocimiento somero del esquema IFC. ¿No? Seguramente hay otro método más, porque si no lo hubiera, efectivamente me parece contraintuitivo tener que a seguir. ver, yo no creo que sea tan contraintuitivo. Sí reconozco que es una limitación, ojo, que no es una fórmula directa la que puedas utilizar y que el hecho de que necesites discernir que hay elementos que heredan una serie de atributos y que a Sí, partir de esos atributos puedes definir cuáles son los que vienen detrás, no es directo. No es por lo menos tan directo como decir, pues oye, quiero seleccionar a partir de una clase abstracta y todo lo que corresponda a herederos de esta clase abstracta me lo incluyes. En el fondo es lo mismo. Y de hecho, en el fondo requieren el mismo nivel de conocimiento del esquema. En el sentido de que tú no es habitual que bueno, que te encuentres por decirlo así, no es mayoritario el conocimiento o la distinción entre clases abstractas y clases instanciadas o clases instanciables. Entonces, perdón, no, clases instanciadas. Eh, el hecho de que haya clases que no tienen una definición geométrica y que por lo tanto no van a reflejarse nunca en el esquema, perdón, en el archivo, pero que tú puedas, desde el punto de vista conceptual, hacer referencia a ellas, insisto, no es de común conocimiento. claro, Eso va ligado al hecho de que, y es directo, por eso llegamos al tag, porque la forma de identificar esos elementos es decir, oye, ¿qué atributo de la clase abstracta aparece en la clase instanciada y podemos reconocer? En el fondo es exactamente lo mismo, porque el mecanismo de deducción ha seguido el mismo recorrido.
¿Que es contraintuitivo? No, en el fondo no, porque tú lo que tienes es que identificar elementos únicos de aquel conjunto de datos a los que quieres hacer referencia. Si ese conjunto de datos, como elemento único, tiene un atributo que viene de una clase, insisto, abstracta, pues lo usas. No es directo, no. Y Bueno, efectivamente debería haber, a mí se me ocurre una fórmula para resolverlo, ojo, que se puede implementar en cualquier editor de IDS, incluso manteniendo el mismo formato del estándar. Simplemente es una cuestión de capa de aplicación que habría que incluir. esto es como cuando, no sé, se critica precisamente Blender, ¿no? Porque sus métodos de trabajo son contraintuitivos. Sus métodos sí, sí, de trabajo con él son contraintuitivos porque no está basado por ejemplo, bueno, entorno de trabajo de Windows, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, pues yo siempre, bueno, en fin, solía decir, bueno, en realidad lo que hace falta son horas de vuelo de Blender para saber manejarlo. Efectivamente, no se corresponde con los estándares, los patrones de trabajo de Windows, digamos. Tiene otros distintos, pero una vez que te acostumbras, te da un poco lo mismo. Bueno, pues esto me recuerda un poco a eso, es decir, será lo lógico, tiene lo lógico poder seleccionar por el tag porque tiene sentido dentro del esquema IFC, pero para Pero un no es uso, intuitivo. pero no es intuitivo. No, claro. Para un Vamos a ver. usuario La cantidad de gente que en Que el hemos mundo perdido en los a lo que últimos 30 segundos es importante. es importante, sí. sí, la cantidad de gente que sepa lo que es un tag dentro de un esquema IFC en el mundo, yo creo que las podemos contar con A dos ver, manos. quiero pensar Para que de no, contar. y que no Si me es tan... estáis diciendo que eso que da igual que sea no, lo que tiene que haber es que las herramientas que usan IDS generen reglas partiendo de lo más aproximado que se pueda al lenguaje natural. Claro, por eso digo que el mecanismo Claro. lo hay y yo creo que es un mecanismo de aplicación porque dentro del esquema IDS, probablemente, no, sin probablemente, no cabe en el sentido de que tú no puedes seleccionar clases abstractas. Pero a nivel de aplicación puedes perfectamente derivar de la selección de una clase abstracta todas las entidades instanciables que puedes obtener. Lo haces en forma de enumeración y ya lo tienes listo. Te Voy a recuerdo volver a que escuchar esto cuando lo sí, publiquemos sí, para ver si lo entiendo. para ver si lo entiendes tú mismo. Te da igual, da Yo lo igual. tengo clarísimo. Tú y yo estamos tan de acuerdo que llevamos grupos de TFM, de trabajos de fin de máster de Figurat, enfocados a tratar de superar esas limitaciones mediante inteligencia artificial. Así que Sí. imagínate si estamos tan de No, acuerdo pero en a que ver, yo ese enfoque lo hago porque me parece que, como hemos dicho, no es un conocimiento común y por lo tanto hay que buscar habilitar mecanismos que permitan que ese conocimiento no haya que tenerlo, sino que se pueda utilizar. Yo no tengo que entender cómo funciona un motor de combustión para conducir, pero sí, eso es. Yo no tengo que pero entender sí, cómo funciona el framework de Windows para poder hacer una búsqueda de archivos. O sea, es que pero si lo entiendo, puedo sacarle más partido. sí, claro, pero en realidad tú deberías poder sacarle el mismo partido, lo entiendas o no. Que eso, No, Rafa, recuérdalo, cuando llegamos a esa validación en concreto, fueron, ¿qué? 30 segundos, un minuto en localizar el cómo buscarla. Sí, sí, que sí, Porque está llegamos a un claro. punto sin salida, a un callejón sin salida, y dijimos, vale, vamos hacia atrás, ¿qué podemos hacer? Y fuimos de cabeza por eso. ya. Bueno, es igual. Quiero decir, Sin conocimiento, evidentemente, no hubiéramos ido de cabeza por él. claro, Claro, exactamente. eso es. Sin Eso es. conocimiento, no, sin conocimiento no, sin un conocimiento Profundo. extraordinariamente particular, puntilloso, exquisito y profundo de esquema de De mí no vas IFC. a hablar así, ¿eh? No, ya, no voy a decir más. Por lo tanto, cierro el episodio y que os den. Nada. Mis chicos, Nosotros también te queremos. Sí, sí, menos, pero te queremos. eh, estoy orgulloso, tengo la patata hinchada de lo bien que os comportasteis, gracias a mis ánimos y mi fuerza mental que estuve ahí al lado vuestra He de para... decir que sin ti esto no hubiera sido posible. Efectivamente, sin mí, sin María. Bueno, sin María tengo más dudas. María es Que, broma. que muchas gracias por dejar el pabellón Minras tan alto y que nada, que así da gusto. Hoy hemos hecho incluso que Rafa hable, o sea que este episodio lo ha petado.
Y a ti, querido oyente, pues muchas gracias por estar ahí como siempre. Te recordamos que tenemos, ¿cuántos? 180 y cuantos, ¿qué? Casi camino de 190 cursos de los viernes. No, sobre 197, con el de hoy, hoy es viernes para quien esté escuchando esto otro día, con el de hoy 197. 197 cursos. 197 semanas en las que alguien se ha sacado de la manga algo muy friki para contarle a otros frikis que estaban a veces sin bostezar. Efectivamente, y que están a tu disposición y ya sabes dónde buscarlos. En bimras.com/insiders. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Lo que de verdad vale de Insiders es que da igual lo que preguntes, hay 5, 6, 50, 60 profesionales que han pasado por algo parecido y te van a dar pistas de cómo resolverlo. Es más, y si no, te van a decir eso no se puede hacer, así que deja de buscar. También, y te van a dar el argumento porque no se puede hacer. Voy a dar un dato más, que como soy un fan de los números rimbombantes, son 197 cursos de los viernes, 183 episodios de Binras y 178 de TDH. Esto ya debería... Ostras, tendrías que calcular cuándo llegamos a la singularidad. Es más, tendrías que ver si es posible esa singularidad, porque a 2 tengo claro que sí, a 3... Sí, pero a 3... A ver si va a ser este el problema de los tres, la solución al problema de los tres cuerpos. Hombre, mira, nosotros somos los cuerpos escombro, por otra parte. Tres cuerpos escombro. Señores, bye bye. Bueno. Hasta el próximo episodio de Binras Podcast, el podcast sobre Bin que Chuck Norris no se atreve a escuchar.